Señores alumnos, buenas tardes. Como ya me conocen, soy el profesor Luis Eduardo Salcedo Ortega, especialista en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, profesor de la Universidad Militar Nueva Granada. En el día de hoy vamos a dar una clase muy satisfactoria para ustedes como futuros internacionalistas, como lo son el manejo de los conceptos y enfoques teóricos de las relaciones internacionales. Vamos a iniciar con el concepto de teoría. Dice que el concepto de teoría es el cuerpo teórico, modelo conceptual para analizar las relaciones internacionales, participación, donde ejecutan participación los diferentes autores y su influencia, donde explican causas y procedimientos de un fenómeno, se basan en la razón. Las teorías de las relaciones internacionales están caracterizadas por la competencia entre diferentes tradiciones de pensamiento. Aquellas que han logrado mayor atención han sido las diferentes corrientes del realismo, liberalismo, marxismo y constructivismo. Para el señor Carlos Torres, del Centro Iberoamericano de Estudios Internacionales, teoría es la formulación de conceptos y de relaciones que explican las causas, los procesos y las consecuencias de un fenómeno. Dentro de los elementos de las teorías tenemos que debe tener consecuencia con principios, poder predictivo, probabilidad, sometida a control de la razón y crítica experimental, verificación de ideas con hechos, formulación teoría requiere objeto con intereses prácticos y concretos, identificación de problemas, solución de interés general. Para este señor existen 4 teorías clásicas, que son estado de naturaleza y positivista, el realismo neorrealismo y el funcionalista. Como lo podemos ver, en teoría abarca todo lo que es ese marco conceptual, a diferencia a otra teoría que vamos a mirar acerca del empirismo, que allá se basa más que todo es la experiencia. Continuamos con el concepto de paradigma, que es el conjunto de ideas que organiza el pensamiento, ideas compartidas por los científicos de una disciplina. Entre los autores más representativos se encuentra Frasón. Según Thomas Kuhn, filósofo de la ciencia, paradigma es el conjunto de convicciones compartidas entre los miembros de una misma disciplina científica acerca de los problemas y los métodos legítimos de un campo de estudio. De acuerdo a este autor Kuhn, un paradigma es un sistema de creencias, principios, valores y premisas que determinan la visión que una determinada comunidad científica tiene de la realidad, el tipo de preguntas y problemas que es legítimo estudiar, así como los métodos y técnicas válidos para la búsqueda de respuestas y soluciones. En consecuencia, el enfoque o paradigma en que se inscribe un estudio sustenta el método, propósito y objetivo de la investigación. Entramos ahora al concepto de método. Según el doctor Rafael Cervera, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de Madrid, dice que método es el conjunto de tareas o procedimientos y de técnicas que deben emplearse de una manera coordinada para poder desarrollar en su totalidad el proceso de investigación. Dentro de estos métodos y técnicas de investigación en relaciones internacionales, tenemos que dentro de sus características deben de ser multidisciplinar, con varios métodos, definir tiempo y lugar. El conjunto de estos se enfoca en la metodología, que es examinar la realidad, curso de acción que requiere objetividad, procedimiento a considerar. Como metodología se determina la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación. Para alcanzar un resultado teórico válido, existen métodos cuantitativos y métodos cualitativos. En este estudio de nosotros las relaciones internacionales vamos a enfocarnos en los métodos cualitativos, ¿sí? Porque los métodos cuantitativos son métodos más numéricos, más datos estadísticos, mientras que en los métodos cualitativos nos enfocamos más, por ejemplo, si utilizamos técnicas como teoría fundamentada o como etnografía, donde vamos a estudiar más los fenómenos de la sociedad en sí. Encontramos el empirismo, que fundamenta el conocimiento en la experiencia,
fundamenta el conocimiento en la experiencia con contraposición del racionalismo, ¿sí? El racionalismo, recordemos, que se basa más en la razón. Autores representativos de esta teoría se encuentran Hong, también Luke y Berkeley. Esta es una teoría de conocimiento que otorga un gran valor a la experiencia sensorial y demostrativa de la realidad. Autores como Hong son máximos exponentes de este tipo de teoría del conocimiento que considera que la experiencia observable y comprobable es el criterio del verdadero conocimiento. Según John Locke, el empirismo es la doctrina filosófica que considera la experiencia sensible como la única fuente de nuestro conocimiento. Ningún conocimiento humano puede ir más allá de la experiencia, según lo que dice John Locke. Allí, por ejemplo, alumno gallego, ¿usted qué entiende de esa teoría del empirismo? Profesor, buenas tardes. Muchas gracias, señor. Para nosotros el empirismo es que prevalece más, digamos, la experiencia que el propio conocimiento, tal y cual como lo dice en la parte de la filosofía del señor John Locke. Entonces vale más como la experiencia que el propio conocimiento. Es lo que yo puedo, pues, entender sobre ese tema, señor. Correcto, correcto, alumno gallego. Ahí se evidencia que es la experiencia la que prevalece sobre la razón. Entonces miramos el enfoque del racionalismo. Bueno, continuamos. La agenda. La agenda es un documento, listado de eventos internacionales, metas fundamentales, puntos claves, programas. Es un grupo heterogéneo de temas que están en constante discusión en la lista de metas por alcanzar. Allí, por ejemplo, alumno Vivas, ¿usted qué entiende por agenda? Profesor, buenas tardes. Entiendo que la agenda diaria de cualquiera de nosotros señala las actividades pendientes, los compromisos y los temas que debemos tener siempre en nuestra mente, profesor. Exactamente. Claro que a diferencia de la mayoría de nuestros compromisos cotidianos, aquellos que estén incluidos en la agenda internacional deben atraer el interés de una cantidad considerable de los actores que se desenvuelven en la esfera internacional o en el sistema internacional. Existen muchos temas a tratar en una agenda. Entre estos podemos tener temas acerca de la seguridad, la cooperación, terrorismo, cambio climático, etcétera. Por ejemplo, la Agenda 2030, que es un plan de acción mundial a favor de las personas y el planeta y la prosperidad, que guiará las decisiones que adopten gobiernos y sociedad durante los próximos años y cuyos propósitos son fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. Bueno, con este último concepto de agenda damos por terminada la clase de hoy, sin antes agradecerle su participación y asistencia a esta clase. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.